Para el Poder Judicial es un honor contar con vuestra presencia y es también un orgullo saber que iniciativas como esta generan interés académico, lo que permite reunirse en torno a la reflexión de temáticas de gran trascendencia para el país, como es el caso en que se discutirá en esta, que es la tercera jornada de seminario que realizamos sobre los derechos de las personas con discapacidad, el arbitraje internacional y el derecho a la educación. Por lo mismo, extiendo una cordial bienvenida a los académicos extranjeros y nacionales que han aceptado nuestra invitación para ilustrarnos con sus experiencias e importantes conocimientos sobre las temáticas antes señaladas. El seminario que nos convoca se realiza en el marco de una ambiciosa iniciativa que hemos denominado Colecciones Jurídicas de la Corte Suprema. Idea que, con la colaboración de investigadores del mundo académico, hemos decidido implementar desde el año 2014, con la finalidad de ofrecer a toda la comunidad distintos análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema, la doctrina y la legislación nacional e internacional en diversas materias jurídicas de interés nacional. Esta iniciativa ha proyectado importantes beneficios, pues ha facilitado el acceso a información relevante, fortaleciendo con ello el cumplimiento de un servicio judicial de excelencia y con pleno empleo de las técnicas más modernas de gestión del conocimiento. De esta forma, el esfuerzo del Poder Judicial ha sido de gran provecho para distintos actores de la población, no solo abogados y académicos, sino también de ciudadanos interesados, contribuyendo a la generación de conciencia sobre los derechos que les asisten en el contexto de las materias tratadas. En definitiva, es un trabajo con inspiración permanente en el tiempo y que esperamos sea un aporte al conocimiento del país. Nuestra vocación es el servicio público, por lo que parte de nuestra misión abarca el desarrollo de estrategias para generar, capturar, compartir, desarrollar y utilizar el conocimiento disponible, incorporando aquellas nuevas tendencias que la agenda nacional nos releva. Instancias como estas constituyen, entonces, una valiosa oportunidad para imbuirnos en la discusión de estas materias, no solo desde el actual estado doctrinal, sino que para conocer las buenas prácticas existentes, así como los avances que en el contexto internacional y las nuevas tendencias doctrinarias se han instalado en el escenario jurídico contemporáneo. En la primera jornada de hoy se tratará el tema de la discapacidad, discutiendo, por ejemplo, la importancia de su pleno reconocimiento y acertado tratamiento por los diferentes actores de la sociedad. En este sentido, aseverar que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos parece ser en la actualidad una afirmación no susceptible de cuestionamientos. Aseveración que por lo demás dista mucho de la mirada que, hasta hace no mucho, partía desde una concepción caritativa que no llegaba a comprender la complejidad social y cultural de este fenómeno. Lo anterior es sin duda el resultado de una historia de exclusión y postergación a la que las personas con discapacidad se han visto sometidas desde hace muchos años. Siguiendo lo que ha señalado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, creo que es de vital importancia sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para la toma de conciencia sobre la situación de las personas con discapacidad, fomentando el respeto de sus derechos y la lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida. Visibilizando entonces las capacidades y aportes que las personas con discapacidad hacen y pueden hacer a nuestra sociedad. Acciones como estas se nos presentan como fieles testimonios del respeto y la protección de la dignidad humana y, como consecuencia, el reconocimiento de la existencia de derechos cuya principal función
es permitir su exigibilidad plena. Así, la temática de la discapacidad es tremendamente relevante y sensible para la construcción de un país inclusivo, exigiendo un tratamiento cuidadoso, no solo desde el punto de vista teórico dogmático, sino que también jurisprudencial. Adelante, no, adelante. En una segunda jornada se reflexionará sobre el arbitraje, que representa una temática de gran trascendencia y significación en el mundo contemporáneo. En efecto, el abandono de la idea del arbitraje como una mera construcción contractual y su concepción como una institución jurídica autónoma es fundamental para el objetivo de satisfacer los ideales de justicia. Así, la doctrina ha considerado indispensable situar el estudio del arbitraje desde dos perspectivas distintas: como un instrumento adjetivo destinado a satisfacer pretensiones procesales y como medio jurídico destinado a resolver controversias materiales emanadas de relaciones jurídicas. Bajo esta óptica, el arbitraje permite profundizar no solo en aspectos fundamentales de interés procesal e internacional, sino que también en la relevancia y participación que tienen los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el contexto de un sistema de justicia integral. Sin duda, este último aspecto, unido a la disponibilidad de nuevas herramientas y el surgimiento de instrumentos de derecho internacional, han permitido ampliar el espectro de discusión, introduciendo una serie de consideraciones que permiten aseverar que hoy el panorama del arbitraje, con los principios que lo inspiran, las normas por las cuales se rige y las alternativas que ofrece, son de gran relevancia para facilitar a quienes acceden a él un ambiente de flexibilidad, objetividad, neutralidad, especialización y, por sobre todo, celeridad para la efectiva resolución de conflictos en el contexto internacional. Una tercera jornada nos reunirá en torno al derecho a la educación, cuyo contexto es resaltado por Katarina Tomaszewski, relatora especial sobre el derecho a la educación de las Naciones Unidas, al señalar que, comillas, la ventaja excepcional del enfoque de derechos humanos es su marco jurídico global que define estos derechos y las obligaciones correspondientes de los gobiernos, abarcando una división horizontal y vertical de poderes. El Estado de Derecho, en tanto base de los derechos humanos, promueve y al mismo tiempo requiere el establecimiento de garantías jurídicas del derecho a la educación y de salvaguardias de los derechos humanos en la misma. Cierre de comillas. De esta manera, el derecho a la educación se circunscribe en el marco de la promoción, protección y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los principios y metas planteados por los principales instrumentos y convenciones internacionales. Bajo tal premisa, el derecho a la educación es, sin duda, uno de los derechos sociales más importantes. En buena medida, la educación, en sus distintas formas y modalidades, permite al ser humano devenir en un ser social, en persona, en hombre o mujer, y a través de ella adquirir las condiciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad. Así, la educación, en todas sus manifestaciones, es la vía por excelencia de la socialización humana, es decir, la vía de conversión en un ser social. En síntesis, la educación es herramienta que nos permite acercarnos a un otro, apreciándolo desde sus virtudes y defectos, manifestando y declarando a la larga que queremos vivir en comunidad, resaltando nuestras similitudes y valorando las diferencias. Por lo anterior, la exigibilidad del derecho a la educación cobra real importancia en relación con los mecanismos que la sociedad en general debe establecer para concretarlo y hacerlo efectivo. En este contexto, la justiciabilidad
que es uno de los aspectos que se tratará en este seminario, aparece no solo como un elemento indispensable y potencial para garantizar el pleno ejercicio de este derecho, sino que para garantizar también la realización práctica del mismo, actuando como agente multiplicador frente a otros derechos humanos. La cultura del derecho a la educación, la existencia de individuos conscientes de su ejercicio y dispuestos a exigirlos, y el respaldo de los diversos actores de la sociedad, se constituye entonces como un aspecto fundamental para su pleno reconocimiento. Como se ve, los temas seleccionados son parte de la actual agenda de interés ciudadano, innovando este Poder Judicial en espacios de participación y comunicación de sus perspectivas sobre dichos temas. Reiteramos entonces nuestro reconocimiento por el aporte que esta jornada significa para el Poder Judicial y la comunidad jurídica nacional, deseándoles pleno éxito en sus resultados inmediatos y aquellos que necesariamente de ellos se deriven. Felicidades, que les vaya muy bien y muchas gracias. De esta forma ponemos fin a la inauguración de estas terceras colecciones jurídicas de la Corte Suprema. Agradecemos la presencia del presidente del máximo tribunal, don Hugo Dolmetsch, quien debe retirarse del salón para continuar con su agenda del día. Muchas gracias, presidente. Damos inicio entonces a la temática de hoy, derechos de las personas con discapacidad. Invito a integrar por favor al panel al ministro de la Corte Suprema, don Lamberto Cisterna, y también a nuestro primer expositor, don Christian Finsterbusch. Ya instalados, dejo con ustedes al ministro de la Corte Suprema y moderador de este bloque y de esta jornada íntegra, don Lamberto Cisternas. Muy buenas tardes a todas y a todos. El señor presidente ha destacado suficientemente la importancia de los temas que se van a abordar en estos seminarios y en particular el que corresponde al tema de la discapacidad, la evolución que ha tenido el enfoque de la sociedad respecto de este fenómeno, la importancia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Agreguemos solamente que en nuestra Constitución Política se establecen las garantías generales en materia de igualdad y no discriminación, desde donde arrancan entonces las disposiciones legales que favorecen a las personas con discapacidad y por lo que se refiere al Poder Judicial, la importancia de permitir a estas personas un mejor acceso a la justicia y facilitar que ellas intervengan cabalmente en todo el desarrollo de los procesos judiciales. Y a este respecto no puedo menos que referirme a la ley número 20.957 que modifica el Código Orgánico de Tribunales, permitiendo que personas ciegas, sordas y mudas puedan ser nombradas en cargo de juez o de notario. Esto es ciertamente un avance en general frente a la situación del país y respecto de lo que ha dicho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en cuanto a cómo en Chile se cumple con las disposiciones relativas a estas personas. Tendremos una exposición en la primera parte y dos exposiciones en la segunda parte. En la primera contaremos con la participación de don Christian Finsterbusch, quien es abogado de la Universidad de Chile y máster en Administración Internacional de la Universidad de la Sorbonne, París. Cuenta con una serie de cursos y diplomados en organismos internacionales, tales como el Instituto Internacional de Derechos Humanos, la División de la Codificación de las Naciones Unidas, la Academia de Derecho Internacional de La Haya
y el Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Ha sido docente en diversos organismos y cuenta con una serie de publicaciones y colaboraciones en informes y conferencias, además de una activa participación en reuniones y negociaciones de las Naciones Unidas, la OEA y el Mercosur. Inicia entonces el primer expositor su participación con el tiempo asignado en la distribución que él ya conoce, y le cuento a él y le cuento a todos ustedes que cuando le resten 6 minutos de su tiempo, yo se lo haré saber a través de una señal. Bueno, muchas gracias a la Corte Suprema por la invitación. Aprovecho de saludar al ministro señor Lamberto Cisternas, ¿cierto? A María Soledad Cisterna, que por ahí atrás veo que se instaló, la presidenta del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, a Pamela Molina, presente también del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, a las personas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de la Biblioteca de la Corte Suprema y el Departamento de Estudios de la Corte Suprema, con quien trabajamos permanentemente. Son nuestros socios en el acceso a la justicia de las personas en situación de discapacidad. Bueno, voy a intentar ajustarme al tiempo, a esta media hora que se me ha sido asignada, y hablaré en una primera parte acerca de la situación normativa en materia de discapacidad en Chile, en sus aspectos generales. Más bien hablaremos acerca de la discusión existente y cómo existen dos enfoques que se encuentran en pleno conflicto permanentemente en nuestra normativa, para, en una segunda etapa, bueno, tratar un poco cuál es mi trabajo, cuál es el trabajo de Senadi, ¿cierto?, del grupo de abogados que se encuentran allá, y además de todos los otros departamentos que hemos venido realizando en materia normativa, fundamentalmente en estos 2 últimos años. En primer lugar, la situación en general en Chile en materia normativa de discapacidad. Podemos decir que existen normativas en variados ámbitos, es decir, la discapacidad no se encuentra olvidada, está muy presente en materia de salud, educación, trabajo, justicia, etcétera. Es un tema muy transversal en nuestros diversos códigos, leyes, normativas, reglamentos, etcétera. Pero en la mayoría de estos textos, sin embargo, aún se conserva el enfoque de discapacidad desde un punto de vista médico-asistencialista. Lo que se busca es la protección de las personas en situación de discapacidad, más que incluirla como un sujeto de derecho. Es más bien un sujeto receptor de asistencia, como veremos en las leyes posteriores. Esto, como lo indiqué, contrasta absolutamente con el sistema imperante en la actualidad, el sistema que existe en el derecho comparado y fundamentalmente que establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en virtud del cual una persona en situación de discapacidad o con discapacidad es un sujeto de derecho, y en ese sentido el Estado, y en este caso nuestras leyes, deben garantizarle sus derechos, ¿cierto? Deben garantizarle la inclusión social en materia de inclusión social en nuestra sociedad, digamos. De esta manera, el modelo social de la discapacidad, o también conocido como modelo social de los derechos humanos, contrasta con el modelo individualista, el modelo médico, rehabilitador también denominado, en el sentido de decir que las causas que originan la discapacidad no son individuales en la persona. La discapacidad no se encuentra en la persona o con la persona, sino que es un constructo social. En la sociedad somos nosotros que creamos la discapacidad al establecer ciertas barreras en nuestra sociedad. Las barreras pueden ser de muy variado índole, arquitectónica, ¿cierto? Uno piensa en discapacidad y lo primero que le viene a la cabeza es una persona en silla de ruedas no pudiendo subir una escalera que al lado debería tener una rampa para poder subir, ¿cierto? Pero estas barreras pueden ser de muy variada índole, de procedimientos, programas, leyes, y también el destinatario no solamente es una persona en situación de discapacidad física, sino también visual, auditiva, intelectual o psíquica, ¿cierto? Y en ese sentido las barreras que nosotros imponemos como sociedad debemos nosotros mismos removerlo con el objeto de incluir
a las personas en situación de discapacidad en igualdad de condiciones que el resto. Entonces, a partir de este modelo, el foco de la discapacidad se encuentra en la sociedad y es la sociedad quien debe acomodar sus estructuras y remover sus barreras. Este es el enfoque absolutamente exclusivo. La persona no es un sujeto de derecho, sino que es sujeto de protección, y esto se le llama exclusión. Por un lado se encuentra la sociedad, perdón, no estoy efectuando, hay una lámina en la pantalla en el cual existen dos personas y entre medio de estas dos personas hay una persona en silla de rueda queriendo acercarse a esta, y de ahí nace una barrera que establece que existe una exclusión entre esta y la sociedad que representan a esas dos personas, y en ese sentido podemos decir que ese era el modelo predominante por siglos de historia nuestra, digamos, hasta fundamentalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial, que comienza un modelo rehabilitador, y hasta la Convención de Naciones Unidas, que se puede decir propiamente tal desde un punto de vista jurídico, nace el modelo de derechos humanos. Acá hay otra figura, una segunda figura, en la cual hay una persona en silla de rueda que está queriendo sobrepasar, digamos, un montículo, y al otro lado se encuentra una pareja de personas que representan a la sociedad. Ya la persona lo sobrepasa, se incluye en la sociedad, digamos, se acerca a la sociedad, pero es una integración. Es decir, que los programas, las políticas, las leyes intentan que la persona se incorpore a la sociedad, pero existiendo un trato diferenciado igualmente. Es decir, existe una política para personas que no se encuentran en situación de discapacidad y políticas o leyes para aquellos que sí se encuentran en situación de discapacidad. Lo que plantea la inclusión, que corresponde a esta tercera lámina, una tercera lámina en que existe dos personas, y entre medio de estas dos personas se encuentra la persona en silla de ruedas, ¿cierto? Es lo que se llama inclusión. La persona o la sociedad, al establecer programas, proyectos, leyes que son igualitarias para todos y todas, es decir, que han sido creadas desde un inicio para todo el mundo, no solamente para personas en situación de discapacidad, sino para mujeres, representantes de pueblos indígenas, migrantes, etcétera, pueden ser utilizadas por cualquier persona en igualdad de condiciones. Y eso es inclusión, y eso es lo que promueve o deberían promover nuestras leyes. Las fuentes jurídicas del modelo social de derechos humanos lo encontramos, hay diversa normativa, hay mucha normativa al respecto, sin embargo, esencialmente son las siguientes fuentes jurídicas. Encontramos la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad, de la OEA, que fue ratificada el 2002 por Chile. Es el primer intento, ¿cierto?, regional por establecer un marco normativo único destinado hacia las personas con discapacidad. En segundo lugar, el texto más importante es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, ratificados por Chile el año 2008. A partir de ese momento encontramos un texto universal, ¿cierto?, con una cantidad importante de países que lo han ratificado y al cual el Estado de Chile debe rendir examen cada cierto tiempo, como hablaremos un poco más adelante. Luego tenemos la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social del año 2010, que es nuestra ley de discapacidad, es una ley específica que trata la materia, o intenta tomar los derechos consagrados en la Convención, trata de ordenarse de esa forma, pero también establece procedimientos y mandata la creación de ciertos reglamentos con el objeto de operativizar ciertos aspectos operativos, digamos, procedimentales, con el objeto de llegar a una inclusión social. Sin embargo, el inspirador de esta ley es esencialmente la Convención de Naciones Unidas, y finalmente una fuente esencial es todo el derecho internacional de los derechos humanos, y entre ellos, muy importante, por ejemplo, el trabajo que efectúa el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de las evaluaciones que efectúan a los países y emiten sus observaciones y recomendaciones, y las observaciones generales que seguramente María Soledad Cisterna tratará en su exposición.
La Convención de Naciones Unidas es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Esa es la importancia. Refleja este cambio paradigmático en que la discapacidad ya no se encuentra en la persona, sino que se encuentran las barreras que nuestra sociedad impone a diario. Y el año 2008 el Estado de Chile ratifica la Convención y su protocolo facultativo, obligándose a cumplir con su contenido material. Después tenemos nuestra Ley 20.422, que se ha intentado incorporar los principios contenidos en la Convención de Naciones Unidas, y en su artículo 3, solo por nombrar algunos aspectos esenciales, por ejemplo, establece los principios rectores, que son el de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. Vida independiente: la persona en situación de discapacidad tiene el derecho a vivir independientemente, con plena autonomía, y de esta manera manifestar sus gustos, preferencias a través de los actos que ella desarrolle. Accesibilidad universal: tiene el derecho, o los estados más bien se encuentran en la obligación de establecer que todos los inmuebles, edificios, procedimientos sean creados con accesibilidad universal, para ser utilizados también autónomamente por una persona en situación de discapacidad. Diseño universal: que desde el inicio todos estos procedimientos sean creados para la utilización de todas las personas, lo que hablábamos recientemente de que debiese crearse, si se crea un edificio, por ejemplo, desde el inicio que se cree con entradas, salidas, desplazamientos, las medidas correctas para que pueda ser utilizado tanto por una persona en situación de discapacidad, como por una mujer embarazada, como por, no sé, un niño, etc. Y participación y diálogo social, que plantea que en el fondo todas las políticas, procedimientos, leyes deben participar, la sociedad civil debe participar, las organizaciones de y para personas en situación de discapacidad, puesto que son ellos los que participaron en la creación de la Convención. Fundamentalmente son ellos los destinatarios de las políticas públicas, en concordancia con el lema "nada sobre nosotros sin nosotros". Es decir, si ellos son los destinatarios de las normas, ¿por qué no participan desde su creación? La semana pasada tuvimos 2 semanas atrás se hizo acá en Chile la Organización de los Estados Americanos, la organización de del CEDIS, que es el Comité Americano, y ahí los representantes planteaban de que ya no se está hablando de todos, todo sobre nosotros y nosotros, sino de todo sobre nosotros y nosotras. Es decir, que desde ya todas las políticas o cualquier acción que el Estado desarrolla transversalmente afecta a todas las personas, y transversalmente está afectando, o más que afectar, lo digo en el buen sentido de la palabra, tiene relación con discapacidad, y por tanto deben participar la sociedad civil en la creación de estas leyes y en la creación de estas políticas. Lo encontré muy interesante. Entonces, hay una lámina, que hay una flecha, y la primera, desde el inicio, establece el 2008 como fuente jurídica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Posteriormente, el 2010, es la Ley 20.422, que toma los principios rectores esenciales, los derechos consagrados en la Convención, y a partir de ese momento también se crea el Servicio Nacional de la Discapacidad como órgano rector en materia de discapacidad en Chile. Eso es una mirada muy, muy general en cuanto a la discapacidad y en cuanto a materias normativas. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Sí existen normas, pero existe un conflicto constante entre las normas que instauran el antiguo enfoque de derechos con las normas que están intentando crearse con el objeto de implementar el nuevo enfoque social de derechos humanos. Es una pugna constante, y esta pugna la vemos, por ejemplo, en el Congreso Nacional, ¿cierto?, en la tramitación de las leyes, en las discusiones, en las distintas comisiones legislativas, la vemos en las sentencias que dictan nuestros magistrados, ¿cierto?, en los cuales ha existido una evolución muy positiva en los últimos años, en que han incorporado en sus fallos más recientes, por ejemplo, principios consagrados en la Convención de Naciones Unidas
o la aplicación de la Ley 20.422. Pero este conflicto permanente no es solo legislativo, sino que también es un conflicto social. Es la sociedad la que tiene que incorporar este cambio paradigmático y decir en el fondo que somos nosotros los que imponemos la barrera, y mientras las barreras sociales en el fondo, y mientras esto no lo hagamos, es bien difícil también que se pueda implementar los principios consagrados en la Convención de Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, para no solamente mencionar, digamos, las faltas existentes en nuestra legislación, que son muchas, existen la mayoría de las disposiciones normativas existentes consagran el antiguo enfoque de derecho y por tanto la persona es una persona que es protegida más que incluida en la sociedad. Podemos mencionar algunos aspectos, acciones positivas que se han desarrollado fundamentalmente en los 2 últimos años, que me ha tocado participar de una u otra manera, de alguna forma como colaborador o directamente. Entre ellas son, elegí 7 de estas acciones positivas para dar cuenta a ustedes, entre ellas la creación del segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, el año 2015, en DISC 2, el trabajo del plan, el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial en materia de discapacidad, que creó un plan nacional de acción, el examen que rindió nuestro país este año ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el grupo de estudio en materia de capacidad jurídica y su informe. En quinto lugar, la Ley de Inclusión Laboral, que se está tramitando actualmente en el Congreso. Sexto lugar, la promulgación de diversas leyes, entre ellas la que deroga la inhabilidad de las personas ciegas y sordas para ser jueces y notarios, ¿cierto? Y la realización de CEDIS en Santiago, que fue la reunión interamericana. En primer lugar, la ANDIS 2 es el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, que se realizó el año 2015, ¿cierto?, que tenía por objeto establecer la caracterización y el número de personas en situación de discapacidad existente en nuestro país. Este estudio fue un gran esfuerzo desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas, el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Ministerio de Desarrollo Social, y que permitió tener estadísticas recientes de prevalencia de discapacidad. Cabe hacer presente que el estudio anterior era del año 2004, era un estudio muy antiguo. Se aconseja que a lo menos tienen que existir como máximo 10 años pasar de un estudio a otro, y este arrojó la cifra de que de la población de 2 y más años que se encuentran en situación de discapacidad, el 16,7% en nuestro país son personas en situación de discapacidad, es decir, 2.836.818 personas. Una cifra muy importante, ¿cierto? Lo multiplicamos por 3, que es el promedio del grupo familiar en Chile, digamos. Bueno, analizamos de que realmente es un factor muy importante, esencial, es un alto número de personas, por tanto, con mayor razón, nuestras políticas y sobre todo nuestras leyes deben incorporar la variable discapacidad dentro de su contenido. Este es la primera punto que encontré muy destacado. Segundo lugar, el Plan Nacional de la Comisión Asesora Presidencial. Acá tengo el dato, si me permiten, nos plantea de que la comisión sesionó entre octubre del 2015 y marzo del 2016 a través de una solicitud proveniente de la Presidenta de la República, en que crea esta Comisión Asesora Presidencial, encontrándose integrada por la sociedad civil, los representantes o personas representativas de organizaciones de y para personas en situación de discapacidad, a través de sesiones permanentes, saca un producto que es el Plan Nacional sobre Acción, y es entregado a la Presidenta de la República en abril de este año, el 2016. La importancia de este plan es que es el primer plan creado por
efectivamente por representantes de la sociedad civil. Es primera vez que se puede determinar efectivamente qué es lo que ellos consideran esencial que debe trabajarse. Y esto es, entrega 10 medidas prioritarias, esenciales, irrenunciables, que le llaman ellos, con el objeto de que se comience a trabajar lo antes posible en su análisis e implementación, y asimismo contiene otras medidas para implementar en un corto, mediano y largo plazo. Esto fue entregado a la Presidenta de la República y se encuentra efectivamente actualmente en el Ministerio de Desarrollo Social para ver la forma como se va a implementar, ¿cierto? Esta es una medida destacada también a mi juicio. Una tercera acción importante fue el examen ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El 31 de marzo y el 1 de abril, el Estado de Chile rindió examen ante el Comité de Expertos de Naciones Unidas, en el cual dio cuenta acerca de las acciones que se estaban desarrollando en materia de discapacidad, planes, políticas, acciones y esencialmente también leyes, fundamentalmente. El comité in situ en Ginebra estos 2 días, bueno, esto es un trabajo en el fondo de 2 días, pero esencialmente es un trabajo de 1 año antes, puesto que tuvieron que ponerse de acuerdo un conjunto de órganos estatales para poder responder las consultas que hacía el comité, lo que se llamaba la lista de cuestiones previas, y lo encuentro esencial porque, por lo menos, de lo que yo trabajo, Senadis, primera vez que se ponen de acuerdo los ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Justicia, etcétera, para responder las preguntas, y es primera vez que se tiene una información tan valiosa en poder saber cómo cada uno de estos organismos está implementando en la actualidad planes y programas, y qué es lo que está haciendo, y también saber determinar cuáles son las falencias existentes. Entonces, la comitiva que va a Ginebra, in situ, responde las preguntas del comité, que, bueno, María Soledad Cisterna como presidenta no pudo participar, tuvo que efectivamente inhabilitarse por ser chilena, ¿cierto? Sin embargo, recibimos una serie de recomendaciones y observaciones del comité hacia el Estado de Chile en diversos ámbitos, transversalmente, y que tenemos la obligación de implementarlas. ¿Por qué es importante esto? Porque ya, por lo menos, hasta lo que he hablado, hasta el momento existen a lo menos 2 fuentes o 3 fuentes que hay que revisar para poder implementar futuras leyes en este sentido, que son las observaciones del comité, ¿cierto?, el Plan Nacional de Acción creado por la Comisión Asesora Presidencial y la ANDIS también. De la ANDIS se puede sacar mucha información, incluso información que nos puede servir desde sus aspectos normativos. Un cuarto aspecto relevante a destacar, voy bien en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Ya vaya. El presente año trabajó un grupo de estudio en materia de capacidad jurídica, esto por petición del Ministerio de Justicia al Servicio Nacional de la Discapacidad. A través de sesiones quincenales, este grupo de estudio fue integrado por el representante del Ministerio de Justicia, Desarrollo Social, Servicio Nacional de la Discapacidad, el Ministerio de Salud y por expertos invitados a sus sesiones. En ella se trataron los diversos tópicos relativos a la capacidad jurídica existente actualmente en materia de discapacidad. Fundamentalmente, un análisis del artículo 1447 y de nuestro Código Civil. La problemática ahí radica en el hecho de la existencia de la interdicción por demencia y la declaratoria a través de un juicio de interdicción. A partir de ese momento, la persona, 6 minutitos ya, voy a sintetizar entonces. A partir de este momento, a partir de la dictación de esta sentencia, es la muerte jurídica de la persona en situación de discapacidad intelectual, estamos hablando, ¿cierto? O psíquica. A partir de este momento, en este juicio se le nombra un curador, quien es el representante de él para la realización de todo tipo de actos, fundamentalmente actos jurídicos. Lo que se busca
o que lo que se buscó con este grupo de estudio es analizar las formas en que tiene que modificarse esta disposición, puesto que sobre todo el término demencia quedan considerados, no hay una definición de lo que se entiende por demencia en nuestra legislación y por tanto hay que irse a las sentencias, y esto queda considerado cualquier tipo de discapacidad intelectual, psíquica, esquizofrenia, personas con síndrome de Down, ¿cierto? Personas con Alzheimer, etcétera, etcétera. Entonces, incluso personas esquizofrénicas que reciben un tratamiento, con posterioridad se dan cuenta de que existe una sentencia de interdicción y que no pueden ejercer sus actos jurídicos. ¿Cómo esto en los países desarrollados se resolvió? ¿Y cómo el comité, qué nos dice el comité? Nos indica de que todas las personas tienen plena capacidad jurídica, ¿cierto? Y por tanto deben derogarse todas aquellas normas que inhabiliten el ejercicio de esta. En los países anglosajones, por ejemplo, o también Argentina y Costa Rica, que hasta hace poco salió una ley, esto se resuelve en un juicio ante un juez generalmente civil que declara en el fondo que toda persona tiene plena capacidad jurídica, pero para la realización de ciertos actos específicos por un tiempo determinado, se le nombrará una persona que se le ha denominado un apoyo, ¿cierto? Que una vez que colabore con la persona en situación de discapacidad a manifestar la voluntad de ésta, terminará ese mandato, deberá rendir cuenta, y todo esto con fuertes garantías judiciales de revisión por parte del juez. Eso es esencialmente lo que se está buscando, modificar esta norma y todas las otras normas que traerían aparejada la modificación del artículo 1447, las normas de los tutores y curadores en el mismo código, entre otras. Este grupo de estudio terminó el informe, el cual fue presentado ante la ministra de Justicia de la época, y se está a la espera de poder presentar o comenzar el estudio de un proyecto de ley, el que esencialmente será consultado fundamentalmente en la Corte Suprema. Ley de inclusión laboral, no sé si alcanzaré 6 minutos a poder contar esto. En el fondo es la Ley de Inclusión Laboral. El 18 de julio del año 2016, este año, la presidenta Bachelet manda una indicación sustitutiva que agrupa un sinnúmero de proyectos de ley de mociones parlamentarias existentes con el objeto de crear un único proyecto de ley que establezca ciertos criterios en materia laboral que tengan por objeto incluir a las personas en situación de discapacidad, entre ellos el establecimiento de una cuota de un 1% en las empresas públicas, en las empresas privadas y en la administración pública, para que personas con discapacidad, aquellas que tengan RND, que es el Registro Nacional de la Discapacidad, o aquellas beneficiarias de una pensión, digamos, alguno de los regímenes previsionales, también pueda participar. Este 1% también, digamos, se implementará en el Congreso, los funcionarios del Congreso Nacional y también del Poder Judicial. Están en una segunda etapa legislativa y por tanto esperemos que salga luego como ley. Pero también planteaba la no discriminación, equidad remuneracional y evaluación permanente de la ley. Bueno, por el amén al tiempo voy a pasar rápidamente, igual voy a quedar a su disposición para las preguntas. Una tercera cosa importante es la promulgación de la ley de que permite a las personas en situación de discapacidad puedan ser nombradas en cargo de juez o notario, ¿cierto?, que ya se trató y que fue esencial para aprobar esta ley, el informe que la Corte Suprema envió a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, en el cual se termina con una discriminación contrario al principio de igualdad de muy larga data de nuestra legislación. Entonces, próximamente esperemos tener jueces ciegos, ¿cierto?, y notarios en nuestro sistema. Y para finalizar, que es muy importante, también entre el 17 y 21 de octubre se realizó la 7ª reunión del Comité para la Eliminación de toda la forma de discriminación en contra de las personas con discapacidad en Santiago de Chile. En ella participaron todos los directores de los Servicios Nacionales de la Discapacidad de Latinoamérica y vino gente de la OEA, entre ellos Pamela Molina, aquí presente, en la cual dentro de las cosas más importantes se estableció, todos los países se pusieron de acuerdo en concretar
un trabajo conjunto justamente para modificar la capacidad jurídica tal cual como está en nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias al colega Christian Finterbusch por su intervención. Ha tenido que superar naturalmente 3 desafíos. El primero es el gran contenido de materia que está bajo ese título. El segundo es someterse a un régimen horario. Y el tercero es soportarme a mí, ¿no es cierto?, que le estoy pasando los papelitos con indicación. Pero tenemos que seguir un cierto orden. Tenemos la posibilidad de unos 10 minutos para preguntas del público y entonces las recibimos de inmediato. Señor. Va un micrófono para allá. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Jofré, soy abogado de la Asociación de Sordos de Chile y quiero plantear un tema que nos preocupa mucho en la comunidad sorda, que es justamente el tema de las fuentes jurídicas, las fuentes normativas. En Chile nosotros constatamos de que existe una suerte de no aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿A qué me refiero específicamente? Respecto a los derechos culturales y lingüísticos de las personas sordas, existen 2 normas concretas de la Convención, que es el artículo 21 y el artículo 30, que especifican el reconocimiento al derecho al igual ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información sin discriminación por motivos de discapacidad, el reconocimiento y promoción de la utilización de la lengua de señas y el reconocimiento y apoyo a la identidad cultural y lingüística de los sordos. En la práctica, ¿qué es lo que sucede? Desde la observación empírica, cualquiera de ustedes puede comprobar que en materia de acceso a los contenidos de la televisión, de las 4 concesionarias nacionales de televisión, al año, cada una de ellas emite solamente 90 horas de su programación accesible en lengua de señas, lo que representa al año un 1,2% de la totalidad de su programación. Además, en virtud de esta discriminación y no acceso a la información en igualdad de condiciones, la jurisprudencia administrativa del Consejo Nacional de Televisión, en una denuncia presentada por la Asociación de Sordos del año 2014, se declaró incompetente, transmitiendo esta denuncia al Servicio Nacional de la Discapacidad, que a su vez, por otra resolución del mismo año 2014, también se declaró incompetente, quedando esta materia en tierra de nadie. Posteriormente, ejercimos una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La 5ª Sala rechazó nuestro recurso, así que apelamos. Y la 3ª Sala de la Corte Suprema, por sentencia del 30 de julio de 2015, desconoce el estándar de accesibilidad en materia de televisión, los artículos 21 y 30 de la Convención, y aplica por sobre ellas el Reglamento 32, el Decreto Supremo 32, que es el reglamento del artículo 25 de la Ley 20.422, que es un reglamento hecho a la medida de los canales de televisión, que establece, entre otros, 7 categorías de exclusión de cuáles programación no va a ser incluida en la accesibilidad en lengua de señas. Por ejemplo, la deportiva, la transmitida de un horario a otro, la elaborada por ellos mismos un tercero, una fecha, etc. Es decir, es una capitis diminutio de la norma de la Convención. Estas inquietudes fueron recogidas en la 15ª sesión del Comité de las Naciones Unidas, que en las observaciones finales al informe de Chile, celebrado en Ginebra, Suiza, que tuvimos la fortuna de representar ahí en esa instancia los intereses de la comunidad, señaló, dentro de las observaciones, que nota una falta de estrategia en la armonización de la legislación, principalmente la Constitución y el Código Civil, además de la Ley 20.422, falta de reconocimiento de la cultura, de los derechos culturales y lingüísticos de los sordos, y con preocupación destaca la ineficacia de los recursos administrativos y jurisdiccionales para la exigencia del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. La pregunta es, señor Finsterbusch, según su experiencia, ¿cuáles son los primeros pasos que se deben dar para revertir esta situación desfavorable para las personas sordas? Muchas gracias. Antes de permitirle al colega que responda, yo quiero aclararle a todos los presentes que la materia a que hace referencia el otro colega la trata la 3ª Sala de esta Corte. Yo integro la 2ª. Bueno, muchas gracias Álvaro por la pregunta. Álvaro, bueno, trabaja hace mucho tiempo en la SOCH y siempre está colaborando con nosotros permanentemente. Sí, efectivamente, pienso yo, en mi opinión personal como jurista,
existía un vacío legal, porque la ley 20.422 no le entrega a Senadi facultades fiscalizadoras, no tiene facultades fiscalizadoras. Con los pocos funcionarios que tiene, además, es difícil que la pudiese ejecutar. Si la ley nos la hubiese entregado y nos entregara competencias para poderlo hacer, seríamos nosotros competentes. Sin embargo, con la creación de la nueva ley de televisión digital terrestre, esta ley, y tampoco la ley que establecía el Consejo Nacional de Televisión le daba facultades fiscalizadoras, era un poco ambigua la redacción. Con la ley sobre televisión digital terrestre dice específicamente que es ese organismo el que debe velar por el contenido de la televisión, y dentro del contenido efectivamente es fiscalizar el cumplimiento de la interpretación de lengua de señas con respecto a los canales de televisión, tal cual como lo establece el reglamento. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente este reglamento debe ser modificado. Hay ciertas cosas que han quedado ya obsoletas con la existencia de la televisión digital terrestre, ¿ya? Creo que ya debería existir una adecuación, y el fundamento es la creación de la ley de televisión digital terrestre. ¿Qué más te puedo decir, Álvaro? No sé si habré respondido tu pregunta. Lamento mucho el fallo también de la Corte. Me parece que ustedes tenían la razón, en realidad. ¿Otra pregunta? Sí. En primer lugar, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta en relación a cuáles son los fundamentos que el Servicio Nacional de la Discapacidad tuvo en cuenta para eliminar el apoyo que en su momento tuvo hasta el año 2010, 2011 más o menos, en este enfoque de derecho que señala el expositor, eliminar el apoyo, la colaboración para aquellos proyectos o iniciativas destinadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los fundamentos que tuvo el Servicio Nacional de la Discapacidad para entregar esta responsabilidad a las oficinas municipales de intermediación laboral, OMIL? Mi nombre es Miguel Ulloa, soy coordinador de un proyecto de inclusión laboral y encargado de la Secretaría de Capacitación y Empleo de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, pero debo excusarme de responderla, puesto que es una pregunta directamente de carácter política, debiese responder nuestro director o esencialmente el director del Departamento Laboral de Senadis. Entiendo que hay un fundamento de tipo político en crear una estrategia de desarrollo local comunitario y entregar estos recursos para que el desarrollo parta desde la municipalidad, pero es un tema que a mí no me correspondió en ningún momento trabajar en él. Es un lineamiento ya de tipo político, así que me disculpa por la respuesta. ¿Tenemos todavía posibilidad de una última pregunta? Gracias a los... Bueno, sí se oye. Bueno, Cristiana aquí, Pamela Molina de la Vega. Yo te quiero hacer una pregunta acerca del grupo de trabajo en capacidad jurídica. Bueno, es una pregunta doble. ¿Cuál fue la posición? Perdón, ¿no sería mejor sin micrófono? Porque veo que retumba mucho. O más lejos. Puedes usarla sin micrófono. ¿Se oye bien? Sí, sí. Sí, gracias por las dos preguntas muy interesantes. El tema de la interdicción es la eliminación total, la no existencia del juicio de interdicción. Esa es la posición en el fondo que terminó el grupo de trabajo. Y con respecto, esto es digamos, es un informe disponible para ustedes, si gustan también se lo podemos compartir. Respecto del proyecto de ley, todavía no existe proyecto de ley. Lo que existe es este informe
y el informe en la actualidad lo tiene el ministro de Desarrollo Social, ¿cierto? Y está efectuando, estamos esperando en el fondo su mandato, ¿cierto? Para que se comience a trabajar un proyecto de ley en el cual se deberá llamar a integrarlo a personas representativas de los ámbitos académicos, públicos, ¿cierto? Pero también a personas en situación de discapacidad. No sé si respondo. Muchas gracias a nuestro expositor. Les ruego que le brindemos de nuevo un gran aplauso. Y los invito a que pasemos a tomar un café para hacer la diferencia con la segunda jornada.